Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias, como siempre, por compartir esta hora de jueves con nosotros. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Fernando? Muy bien, por suerte. Bien, hoy obviamente vamos a abordar los temas que tienen que ver con las cuestiones puntuales de la actualidad, sobre todo, y de eso nos vamos a referir al final de la presentación, sobre el tema del vicejefe, del vicepresidente Amado Boudou, ¿no? Pero quiero detenerme en algunas cuestiones más de la cotidianidad al principio. Una tiene que ver con el conflicto gremial, la situación vivida en la empresa Gestam, una proveedora de autopartes para la producción automotriz. Un conflicto que adquirió características particulares, donde me parece que hay que atender prontamente, sobre todo para que no se vuelva a repetir en esta magnitud y de esta forma, donde han corrido riesgo de vida los propios manifestantes y otros actores sociales, ¿no? Me parece que debería anticiparse, generarse una suerte de prevención ante este tipo de situaciones. Por un lado, en lo que hace a respetar a aquellas organizaciones que encuadran a los trabajadores, poniéndole, digamos, toda la fuerza que permita la hora del reclamo, ¿no? Para decirles, bueno, que avancen con las reivindicaciones que necesita el sector. Sobre todo, cuando ya a principio de año se sabía que esto podía terminar ocurriendo, a partir de medidas económicas que se tomaron, yo creo que erróneamente, porque algunas de hecho se están empezando a corregir, con el tema de la producción automotriz, ¿no? Que está trayendo algunas desavenencias con nuestro socio mayoritario en el Mercosur, con la República del Brasil, y también que está trayendo situaciones internas en lo que hace a la producción. Y un tema, si querés, que es de color, pero que ya me llama mucho la atención, es esta creación de esta Secretaría de Pensamiento Nacional, ¿no? La verdad que me hace mucho ruido. Se abre un juego por ahí para que los que tengan ganas de pensar mal lo hagan. Y además, digo, respeto a muchísimos de los integrantes de Carta Abierta. He tenido a muchos de ellos como docentes. Principalmente respeto al sociólogo Horacio González. Me parece que Forster hoy por hoy es más un dirigente político. Es un cuadro, ¿no? Sí, que un rol académico. Y de ahí por ahí este nuevo cargo que va a ocupar. Lo que no queda claro es para qué está. Y tampoco queda claro qué va a pasar a futuro. Porque digo, por ahí uno puede tener un alto grado de coincidencia desde muchos de los principios que ha emanado el gobierno nacional en lo que hace a direccionar el pensamiento, la cultura de nuestro país, pero se genera un espacio que a futuro genera fuertes interrogantes de qué sería para otros también el pensamiento nacional, siempre y cuando uno se arrogue que tiene esa totalidad, ¿no? En mi provincia de Buenos Aires ayer ocurrió un nuevo capítulo de esta novela que es la Policía Municipal. Finalmente se sesionó, el Senado sesionó, votaron y aprobaron en general la Policía Municipal, pero luego por desavenencias en 7 artículos no se hizo en forma particular. Bien, el presidente del Senado pidió un cuarto intermedio y no volvieron más al Senado, desaparecieron. ¿Qué hizo la oposición? Se quedó sentada en las bancas y por ley entonces, a las 0 horas, 1 minuto la sesión se cayó, con lo cual tampoco sirve la votación en general. Es decir, no hay ni votación en general ni en particular. Todo está stand-by. Hay algunas críticas hacia el lado de Mariotto, decían ahí adentro del Senado que esto, por ejemplo, a Balestrini no le pasaba, que no contaron bien los votos antes de bajar. Claro, contaron los votos en general, pero no en particular. Inclusive, el ministro de Seguridad Granados les quiso hacer un canje a los senadores de la oposición. Dice, voten esto, que yo después le digo a Scioli que vete estos ciertos artículos que ustedes no quieren. Quiso tener la muñeca que por ahí otros no tuvieron, pero no alcanzó el consenso. No hubo caso. No hay ley de policía municipal todavía. En la semana tuvimos varias entrevistas con diferentes representantes, tanto del Frente Renovador como todo el arco del oficialismo en nuestro programa de radio, y siempre tratábamos de llevar la entrevista a este punto, ¿no? Que nos olvidamos de que estamos hablando sobre el tema de la seguridad, una de las mayores demandas que tiene la ciudadanía bonaerense y de gran parte del país. Y nos detenemos en ver quién es el padre de este proyecto y discutiendo por algunas cuestiones que son atendibles. Pero todos se adjudican la buena voluntad, pero ley no hay. Y el otro tema, obviamente, con el que vamos a arrancar el programa, como te decía al principio, tiene que ver con
la citación al vicepresidente Amado Boudou. Creo que más allá de la cuestión mediática, más allá incluso de alguna cuestión de rencilla política, hay que atenderse a los términos jurídicos. Hay una nueva apuesta del vicepresidente con la idea de que su indagatoria sea para todos y todas, ¿no? Y que entonces el próximo día lunes sea transmitido por TN y por otras señales. Esto hay que ver si se puede hacer y vamos a analizar ahora con nuestro primer entrevistado algunas de las estrategias que está teniendo la defensa y también quienes acusan. Nos vemos más tarde. Está con nosotros el doctor Roberto Boico, abogado constitucionalista. Roberto, gracias por estar aquí en el Sub y Baja nuevamente. Por favor, gracias a ustedes. Primera pregunta, ¿hay en la historia de nuestro país algún caso similar donde un vicepresidente haya tenido que pasar por una situación judicial similar al Amado Boudou? No. Entonces no tenemos, digamos, jurisprudencia al respecto, no. Estamos haciendo un camino nuevo. Sí. ¿Cómo estás? Vamos a empezar por el final. ¿Cómo evalúas esta supuesta doble estrategia, ¿no?, de la defensa de Boudou? Porque por un lado sigue el camino jurídico, obviamente a través de quienes lo representan legalmente, sus abogados, y por otro lado él levanta la apuesta diciendo que no va a esperar el 15 de julio, que quiere ya, el juez dijo acepta, el próximo lunes aparentemente se va a realizar la indagatoria y además con la idea, que creo que me parece, ahora corregime, que el sistema procesal no lo permitiría, el tema de que se emita a través de los medios de comunicación, ¿no? Bueno, en el aspecto procesal, todo imputado tiene derecho, digamos, a ser escuchado en un debido proceso y en principio los juicios son públicos, ¿no? Más allá de la etapa de la oralidad, que es el juicio propiamente dicho, no hay ninguna norma que establezca un secreto de sumario, salvo cuando el juez así lo establezca por un plazo determinado. La verdad que es novedoso que un imputado pida que su declaración indagatoria sea televisada. Eso también es cierto. Pero en principio no hay ninguna norma procesal que lo impida. Hay dos artículos, sin embargo, me parece que hablan de que hay como una suerte de cuidado, digamos, de que esto no tenga mayor publicidad que aquellos que son los primeros beneficiarios o digamos, participantes del proceso, ¿no? Sí, en principio la ley dice que el juicio es público para las partes. Pero no el juicio, digo, el proceso... No, digo en general, ¿no? Porque yo tengo etapa de juicio y etapa de instrucción. Sí, Estamos claro, en la etapa de instrucción. Obviamente. La etapa de instrucción es pública para las partes, no para toda la sociedad. Pero tampoco hay una norma impeditiva, por lo tanto, si me preguntás cuál sería mi opinión, yo te diría, no hay norma impeditiva, deberá ser evaluado por el juez y conviene una declaración de semejante, digamos, publicidad mediática, ¿no? A mí me parece que es una situación muy novedosa, pero no hay en principio un impedimento que diga esto no se puede hacer. Eso que quisiera aclararlo. Si lo haría o no el juez es una cuestión que ya... O sea, vos decís que novedoso, depende del juez. Eso sí, totalmente, sí. Porque el secreto de sumario es una etapa previa a la toma de contacto del imputado de las pruebas y de lo que se produjo en el expediente. Eso para resguardar justamente la actividad probatoria. Con posterioridad ya no hay secreto para las partes, que en este caso es el imputado y su defensa. Tampoco hay secreto para la sociedad, digamos, no hay una norma que impida, salvo que haya menores o algunas cuestiones especiales por las cuales el código prevea algún tipo de privacidad. Por lo tanto, a mí me interesa también saber qué pasa en ese juicio. Desde ya, Ahora, digo, si vamos a meter en lo personal, incluso desde el error profesional, claro, quisiera que se transmitiera desde ya. Claro, ahora, la televisación de una audiencia de esta naturaleza, yo nunca escuché esto. La verdad que nunca, y no hay ningún precedente jurisprudencial, salvo que son lo que son los juicios orales, que es otra etapa, en la cual ya hay un plenario absoluto, abierto, con el cual también todos estamos en ese momento en el cual se dirime la cuestión de fondo. Acá es un primer descargo, que es muy importante, pero bueno, digamos que es novedoso y es atrevida, si querés, la petición de... Aclarame una cuestión, digo, porque desde el punto de vista político, el arco político salió a plantear la idea de la licencia, incluso hasta la idea de la renuncia del vicepresidente. ¿Qué efectos tendría estas alternativas o la continuidad en el cargo en lo que hace al proceso que está viviendo de investigación Amado Boudou? Hablando de normas, tampoco hay ninguna norma que establezca ni la licencia, ni la renuncia, ni nada por el estilo. Es más, la situación del vicepresidente, como me hiciste la primera pregunta al principio, te dije que era bastante novedosa. Primero, que no hubo ninguna causa que haya llegado hasta esta instancia de un vicepresidente. Y en segundo lugar,
El vicepresidente es una instancia intermedia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque no es Poder Ejecutivo técnicamente hablando, porque lo es solamente el presidente, salvo que lo supla, y tampoco es un legislador, porque no ha sido convocado, o sea, no ha sido elegido en esa instancia como senador, pero tiene un rol en el Senado, que es el presidente del Senado, y vota solamente cuando hay empate. Esto implica que hay una ley que establece la inmunidad legislativa respecto de los procesos. Y aclaro esto, todos los procesos se pueden seguir, judiciales, se pueden seguir hasta sus últimas instancias. Lo que no se puede, salvo que haya juicio político por destitución, es una pena coercitiva, que sería la privación de libertad. Por lo tanto, todas las instancias del proceso se pueden llevar a cabo sin ningún inconveniente. El problema sería, suponte que Vudú no quiere ir a declarar. El juez no lo puede compelir por la fuerza a hacerlo. Por lo tanto, en ese supuesto, se suspende el proceso hasta que se caiga esa inmunidad constitucional y en ese caso, obviamente, se lo puede convocar por la fuerza. Por lo tanto, si él quiere ir a declarar, por supuesto tiene derecho a hacerlo porque está siendo investigado en una causa que por su cargo tiene una trascendencia institucional evidente. ¿Cuándo lo puede hacer? A ver, los jueces citan indagatorias generalmente con una anticipación 10 días, 15 días. Esto generalmente, salvo que haya sido detenido el imputado en el momento de la comisión del delito, por lo tanto hay 24 horas para tomar la declaración, si está detenido. Por lo tanto, si me preguntas, ¿está bien que el juez haya dictado la convocatoria para 20, 30 días, un mes y medio? Y no es muy habitual eso. ¿Es algo fuera de lo común? Tampoco te parece que fuera de lo común. Esta es una situación intermedia, pero uno puede manejar los tiempos judiciales y políticos con algún tipo de muñeca. A mí me parece que el hecho de postergar tanto una declaración indagatoria de alguien que está, me parece, pidiendo hace mucho tiempo declarar, que aclara otra cosa, también se puede declarar por otro medio que no es la indagatoria, que es la presentación espontánea. Por lo tanto, si uno quiere declarar, lo puede hacer. La indagatoria es una instancia distinta, porque la indagatoria, ¿qué es? Es cuando se lo convoca al imputado porque hay un estado de sospecha. No hay ni plena prueba ni nada de eso, como se ha dicho en muchos medios, inclusive algunos colegas. Es una barbaridad. Hay un estado de sospecha que está fundado en una imputación fiscal. El problema, me parece también que esto genera una nulidad que planteó Vudú, que no sé cómo fue planteada, pero en la resolución que lo convoca... La nulidad por el tema de la convocatoria. De la convocatoria. Sí. Generalmente una convocatoria es, están existiendo estados de sospecha suficientes, cíteselo en indagatoria, artículo 294. Acá hay una resolución de 6 hojas más o menos, en la cual se hace un historial de 6 puntos, ¿no? Cómo comienza el tema de la negociación con Chicón, después cómo se toma la empresa, cómo después supuestamente por intermedio de la influencia de Vudú se llega a la contratación del Estado, es decir, todo un entramado. Sí, previamente también el tema de hasta qué punto se habilitaba el tema de la inversión que le debería hacer el Estado en la Casa de Moneda para que se pudiera producir. Es parte de uno de los puntos, exactamente. O sea, hay una secuencia de hechos que en realidad no es muy propia de un llamado de indagatoria. Si me preguntás si eso es un acto de nulidad, yo como defensor quizás lo podría plantear. Ahora, hay una cuestión que no entiendo mucho. Porque en algunos casos a uno rápidamente le nace pensar mal, ¿no? Digo, cuando algunos jueces no están demasiado contentos con algunas causas, por la razón que fuere, se esfuerzan en hacer las cosas bastante mal, casi desde un cuestionable, desde una cuestión de criterio básico, sí, ¿no es cierto? Pero acá no me parece que sea el caso, digo, ¿no? No. Esta resolución, si bien, como te decía, es un tanto extraña, no tiene visos de nulidad absoluta que la hagan caer, porque en definitiva lo que yo creo que hace el juez es revistar todo lo que se ha colectado hasta ese momento y justificar de alguna manera, en virtud de lo que pidió 2 fiscales que intervinieron en la causa, por qué se lo cita en indagatoria. Que eso es una resolución un tanto anómala o atípica, es cierto. Que tenga un sesgo de prejuzgamiento, y yo la ley, la verdad que me parece que no, pero bueno. Volvamos a la actualidad, digo, 9 de junio se presenta Vudú. Uno de lo que se plantea como posibilidad es que el juez le pida que él, no sé si por escrito o oralmente, anule la otra estrategia de la defensa que plantearon los abogados, que era la de no presentarse la indagatoria. ¿Esto es así? ¿Necesariamente Vudú debería posicionarse y decir, no, es la estrategia, la asumo yo, es esta, y queda por mi presencia aquí anulada la otra alternativa? Hay una cuestión contradictoria en el planteo. Si vos pedís la nulidad de un acto que se va a llevar a cabo, supuestamente el acto está viciado. Pero si vos querés estar en el acto, entonces estás consintiendo el acto. Por lo tanto, ahí no entiendo bien cuál es la estrategia abogadil, que supongo que debe estar fundada. No quiero presuponer que los colegas están actuando en forma temeraria.
Ahora, en la indagatoria, si se presenta vudú, y de hecho lo ha pedido que se adelante, implica que se va a llevar a cabo esa indagatoria, más allá de lo que después surja respecto de la nulidad de la descripción de los hechos que aparece en esa convocatoria. ¿Cómo es una indagatoria? Hay varias formas de tomarla. En principio, bueno, primero que le cabe al imputado la garantía del silencio, sin que ello implica ningún tipo de presunción en su contra. No creo que Vudú asuma una posición de silencio, de hecho lo está diciendo en los medios. Ahora, ¿cómo se lleva adelante? El juez puede hacer preguntas. Lo que primero se hace es describir el hecho, se le cuentan cuáles son las pruebas que han sido bases de la imputación y se lo invita a declarar, o con preguntas que haga el juzgado y eventualmente la fiscalía, o que relate directamente el imputado lo que quiere decir en base a su voluntad de declarar. Y puede declarar lo que quiera y hasta donde quiera. La acusación es malversación de fondos. Otra aclaración. En el auto, en esa resolución, no hay una calificación jurídica, porque todavía no puede haberla. Te lo pregunto a vos, por eso digo, ¿se puede concluir que es malversación de fondos? En principio es un 265 que es negocios incompatibles, si vos lees los hechos. Lo que pasa es que los hechos ahora se entraman... Incompatible porque malversar fondos y sacar provecho propio. No, el negocio incompatible vos podés ser incompatible, claro. Por eso vos podés ser, no estar por lo que fuere, sí, o capacitado, o es tu derecho, o tu obligación, o tu rol cumplir una actuación, en este caso o en otros. Sí. Y otra cosa es que lo hagas con intereses que tengan que ver con cuestiones personales, digo. Sí, a ver, los negocios incompatibles, yo puedo tener interés de beneficiar a alguien sin que yo me vea beneficiado. En la malversación implica bueno, a ver, que pues yo... habrá que demostrar por qué quisiste beneficiar a Claro, ese pero otro. no hace falta que sea para tu propio beneficio, lo cual es un campo más amplio, sí, en la tipicidad. Bueno, ahí estaría entrando un poco, digamos, eso es lo que uno lee lo que uno lee al principio, diría que la descripción gira eso. Pero después hay una suerte de utilización de toda esta maniobra que está descrita allí para beneficio personal, lo cual ahí iría a otro tipo. Yo no creo que sea malversación de caudales públicos, porque en realidad no está utilizando fondos públicos, por lo menos de la descripción que utiliza, ¿no? En todo caso, creo que en virtud de lo que se describe allí, la imputación estaría dirigida en realidad a una negociación incompatible con un interés personal que se habilitaría a partir de ser el beneficiado de todo ese entramado fáctico. No hay malversación de fondos públicos en ese... Según este análisis que estamos haciendo, ¿cómo crees vos que puede seguir este proceso? Y en todo caso, ¿qué pena se podría pedir? Porque si bien no hubo casos similares con vicepresidentes, recuerdo una investigación muy fuerte hacia el expresidente Carlos Menem, digamos, sí, por estos temas. Digo, ¿qué se pide? Y en todo caso, si esto sería como de posible cumplimiento efectivo. Sí, por supuesto. La pena creo que va de 2 a 6 años en los negocios incompatibles, si mal no recuerdo. Es una suerte, tiene la pena parecida a la estafa. Por supuesto que para que esa instancia llegue se tiene que transitar un largo camino donde va a haber obviamente una resolución del juez donde eventualmente lo procese o no, después una apelación de la Cámara, eventualmente ir a la casación penal, aunque no sería el supuesto porque no hay sentencia definitiva, pero se podría llegar. Después la etapa de la acusación, más o menos con lo que está pasando en un tema bastante distinto con el tema de Macri, que también tuvo un procesamiento, después tuvo una confirmación de la Cámara, llegó a la casación y no le hizo lugar, requerimiento de elevación a juicio, y estamos discutiendo otra cuestión en el caso de Macri. Pero acá sería lo mismo. Y después, eventualmente, una instancia oral donde él ya no tendría el privilegio constitucional porque habría cesado su mandato. Por lo tanto, el juicio, hoy por hoy, si esto avanza, se estaría llegando tranquilamente sin ningún tipo de problema a los efectos de sentarlo eventualmente en el sillón de los acusados para escucharlo en un juicio oral y público. O sea, vos decís que esto va para por lo menos 1 o 2 años más vista. Si avanza la imputación. Yo no sé qué dirá el vicepresidente, yo la verdad que más allá de todo esto creo que hay una fuerte, podemos decir, hay una suerte de conducción al cadalso del vicepresidente, ¿no? Porque más allá de las cuestiones que se ventilan, me parece que él, como todo ciudadano, tiene derecho a su defensa y que el discurso jurídico no pase a ser un discurso televisivo. Me parece que a veces hay muchos periodistas y aparte, o muchos programas o muchos intereses que están en juego en lo cual se arman juicios paralelos. El juicio de la opinión pública bajo una mirada que puede ser condenatoria o absolutoria, y para acá es insolayable tomar la comparación de Macri versus, con respecto a 2 casos emblemáticos de figuras importantes del Poder Ejecutivo, en este caso el vicepresidente, donde tenemos 2 juicios en los cuales en uno hay una
permanente, digamos, es permanente la forma en la cual se lo pretende jugar públicamente, y por otro lado hay un silenciamiento donde no sé qué pasa. Yo justamente soy creyente de la causa de Macri, así que conozco bastante la causa de Macri. Vamos a convocarte para analizar la causa de Macri. Pero Macri, incluso ahora hay un nuevo fallo por el tema de la utilización de los 0800 en la ciudad de Buenos Aires, así que vas a ser convocado para eso. Yo igual recojo lo que vos estabas planteando, digo, hoy casi en cadena nacional. Si hay algo que, si querés, me hace mucho ruido, es justamente el justificativo de alguna impronta mediática. Aún así, me parece que debe avanzar, obviamente. Esto no es una defensa agudo. Y por otro lado, si tengo que intentar ensayar, y eso lo voy a hacer al final del programa, una suerte, digamos, de análisis, de entendimiento de la estrategia de Vudú, obviamente se va de lo jurídico y ya entra fuertemente el tema político, ¿no? Me parece que ahí es donde uno podría entender esta estrategia que tiene el vicepresidente, ¿no? Es que es indiscutible una causa política que el derecho inclusive ha quedado corto, porque, digamos, esta causa ha transitado mucho por los medios de comunicación, poco por los tribunales han recogido todo lo que se ha discurrido en base a lo que las investigaciones y lo que permanentemente escuchamos en los medios, y después la causa judicial como que llega más tarde. Por eso digo, ojo con los discursos que van en paralelo, pero el discurso importante a los efectos institucionales es el que pasa en la causa, y hoy en la causa hay una convocatoria que tiene una importancia, pero tampoco es la semiplena prueba de que cometió el delito, no, simplemente un estado de sospecha por los elementos que ha reunido el juez y que así lo ha entendido. Roberto, gracias por estar aquí en Sub y Baja. A vos, hasta luego. Fernando Pearson. El sábado en horas del mediodía, Lanús vivió su día de fiesta, con la inauguración de una obra que tenía 10 años de retraso, según dijo el propio intendente municipal. Inauguraron el Centro Cultural Leonardo Fabio, con el hijo y familiares de Leonardo Fabio. Se inauguró también la Plaza Pepe Biondi, ahí nomás pegadita a lo que era la antigua municipalidad, en la calle 25 de Mayo, y clavaron la piedra fundamental para el próximo teatro municipal. Estuvimos y te lo mostramos ahí. Esta era la vieja municipalidad de aquí, de nuestra ciudad, pero fue abandonada totalmente. Los tiempos, el gobierno de la dictadura también se encargó de que esto se deteriorara, y después, por supuesto, las dificultades y las crisis económicas que vivió el país impidieron al intendente anterior poder hacer algo. A mí me pareció que esto era una deuda muy grande, pero no como intendente, como vecino. No puede ser que Lanús, con la producción que tiene artística, cultural, musical, de todo índole, nosotros no tengamos un lugar donde poder exponer a nuestros artistas y a lo mejor de la Argentina. Así que nos decidimos a poner en la actualidad, a revalorizar el viejo edificio, que es exactamente igual al que otros tiempos atrás recibieron a los intendentes anteriores. Digo, poner esta calidad de estructura con la ayuda de empresarios de Lanús que han puesto lo mejor, y esperando esta segunda etapa, que es acá atrás, en esto que acabamos de tirarlo abajo, que era la vieja estructura, vamos a hacer el teatro municipal. Esto es un orgullo, no es para la gestión, por supuesto, a mí me pone recontra emocionado, pero para los vecinos de Lanús no nos merecíamos tener tanta postergación. Tuvo que venir un gobierno nacional, tuvo que venir Néstor y Cristina para que de verdad apostaran estas cosas. Y esto es lo que estamos haciendo, repetir lo que ellos están haciendo en todo el país. Porque era la elección de los nombres de Leonardo Fabio por un lado y de Pepe Biondi, el nombre de la plaza. Bueno, Pepe Biondi era un vecino de Lanús, así que era el dueño de las risas de los pibes, fuimos todos esa generación. Y poder transformar una placita muy vieja, muy destruida que estaba, en esto que es moderno, creativo, inclusivo, tiene para los chicos especialmente con capacidades diferentes. Bueno, skate en el medio de la ciudad, la ciudad, mucho edificio, mucho cemento, pero no tenía plaza. Eso es por lo que nos interesa también por la recreación de nuestros chicos. Pero el nombre de Leonardo Fabio creo que ya casi es redundante explicarlo. Ese hombre ha significado para la cultura popular un sello que identifica en el mundo la cultura popular argentina. Y Leonardo Fabio, con su música originalísima, con sus creaciones en sus películas, me parece que selló definitivamente lo que creemos, los que pertenecemos al campo popular, que tiene que estar permanentemente identificándonos, ¿no?
Bueno, fueron 10 años, pero parece que valió la pena. Ya el municipio de Lanús tiene su centro cultural y tendrá en breve su teatro. Vamos a hacer una tanda, pero no te vayas, porque después de la tanda viene un tema que realmente nos importa a todos. Edgardo Chini va a estar con la doctora Mariana Romero y van a hablar del tema del aborto. Un dato que aporta acá la producción, yo no lo sabía. En caso de violación, acá es legal a partir de 1921. Si te quedás, después te lo contamos después de la tanda. Disfruta de los beneficios en turismo de la Federación del Papel. En Mar del Plata, Hotel 3 de Abril, a pasos del centro y de la playa. En Colón, Hotel El Aljibe, muy cerca de las termas. En La Falda, Colonia del Libertador, en el corazón del Valle de Punilla. En Camping Castelar, compartí gratos momentos en familia. En Camping Quilmes, rompe con la rutina. Acércate a la Federación del Papel. Andar. Obra social de los viajantes vendedores. Compromiso y eficiencia al servicio de tu salud. www.andar.org.ar. Como recién lo anunciaba mi compañero Fernando, vamos a avanzar sobre el tema de las prácticas abortivas en nuestro país, el tema de la interrupción del embarazo, cómo rige la ley y también cómo operan los distintos profesionales de la salud al respecto en las distintas provincias, no solo aquí en Capital y el Gran Buenos Aires. Pero antes vamos a conocer un video realizado por organizaciones de defensa de la mujer y los derechos humanos. Tiene que ver con describir la situación de una persona, de una mujer que ha sido embarazada a través de una violación y todos los derechos que la asisten. Lo vemos y después lo analizamos. Bien, creo que nos ha servido para informarnos de algunas cuestiones que quizás algunos sabemos, pero otros no, porque también es un tema cultural y que necesita muchísima información. Está con nosotros Mariana Romero, quien es médica, es investigadora del CEDES, es el Centro de Estudios de Estado y Sociedad. Gracias por venir, Mariana, aquí a Sub y Baja. A ver, una chica queda embarazada a partir de una violación. Y decide contárselo a sus padres y decide interrumpir el embarazo. ¿Qué hace? Bueno, la primera cosa que puede hacer es ir a un hospital público. En el hospital la tienen que recibir, le tienen que dar asesoramiento, la tienen que atender clínicamente porque puede haber lesiones, puede haber una enfermedad de transmisión sexual, puede haber un embarazo o no. Y deben informarle de los derechos que la asisten. Uno de los derechos que tiene es interrumpir ese embarazo en caso que esté embarazada.
Otro derecho que ella tiene es hacer la denuncia policial o judicial, aunque no es una obligación, es un derecho, es una opción. La violación es un delito de instancia privada, es un derecho de la mujer decidir qué hace con eso. Esto es ley de 1921. Exactamente. Salvo que fuera una menor de 13 años, donde ahí lo que se entiende es que esta menor no puede iniciar un proceso de denuncia por cuenta propia porque no tiene los medios, porque se necesita un abogado, etc. Entonces, en esos casos, digamos, el servicio de salud lo tiene que reportar. Hay una suerte de consulta psicológica, incluso en cuanto a creencias. El hospital puede decir que la monja que esté en la capilla de turno le diga, venía a charlar con esta chica para asesorarla un poco sobre este tema. Le dicen, por ejemplo, ¿por qué no lo pensás mejor? Vas a tu casa y venís en 24, 48 horas. ¿Pasan esas cosas? Pasan. Eso ocurre aquí, ocurre hasta en los países donde está legislado. Eso no quiere decir que eso sea lo que hay que hacer. ¿Está dentro de la ley? No está dentro de la ley. Primero, la consejería psicológica se puede ofrecer, no es una obligación de la mujer aceptarlo, como tampoco es obligación de la mujer aceptar que venga un médico legista y la revise. Digamos, los servicios públicos están para ofrecer atención, pero es la mujer la que decide qué es lo que quiere. Aunque sea menor. Aunque sea una menor. Exactamente. Y tiene que estar avalado por un mayor. En esos casos sí, si es una menor de 13. ¿Pero entre 13 y 18? Lo que se considera es lo que se llama la autonomía progresiva de un adolescente. Porque, por ejemplo, vamos a poner el caso que la menor llega entre 14 y 18 años al hospital acompañada de un señor que se presenta como el papá. En la consulta descubrimos que es, por ejemplo, el padrastro. Y que en realidad lo que el adolescente dice es que ese señor es el que abusa de ella. Digamos, someterla a esa adolescente a la decisión de ese señor sería Entonces, un absurdo. ¿qué dice la ley? ¿Que a partir de los 14 años es la propia adolescente? Hay que evaluar la capacidad progresiva que tiene esta adolescente para tomar una decisión. Ahora, el planteo es, también en otros casos, pero puntualmente sobre el tema de violaciones. ¿Tiene necesidad de demostrar esa violación con pruebas? ¿Cómo opera, digamos, el médico para decir? Porque también hay un temor, y vos sos médica, digo, de después ser víctima de juicios y demás cuestiones, ¿no? Sí. Bueno, en eso la sentencia de la Corte Suprema de 2012, la sentencia en el caso Fall versus medida autosatisfactiva, así se llama, es muy clara. Los servicios de salud público no tenemos un poder ni de policía ni de agente legal. Entonces alcanza con la declaración de la... Alcanza con la declaración jurada. Eventualmente, si después la justicia demuestra que esa mujer cometió un perjurio, quiere decir que mintió, será la justicia la encargada de perseguir eso como un delito. Nosotros como servicio de salud, si recibimos una persona baleada, no nos importa si fue una víctima o el victimario, lo tenemos que atender igual. Aquí es igual. La mujer nos dice algo, nosotros actuamos avalados por la ley para dar lugar al pedido que hace la mujer, eso queda a constancia en la historia clínica. Mariana, ¿qué debería pasar? ¿Queda ya internada y se hace la práctica abortiva? O digamos, digo, porque probablemente quizás nos esté viendo alguien que esté pasando este momento. Digo, absolutamente. ¿Qué sería lo que debería ocurrir? Si le dicen, no, volví a tu casa, no, yo me quedo porque la ley, yo me quiero quedar porque ustedes están obligados. Yo tengo la decisión tomada, quiero tomar, digamos... La ley me avala para que... La ley me avala, exactamente. En la Argentina no hay un periodo de espera, como hay en otros países, por ejemplo, o la obligatoriedad de una serie de consultas. Esto no se conoce mucho, Mariana. Vos sabés que esto no se conoce Yo sé mucho. Que no se conoce y hacemos mucho esfuerzo porque se conozca. Digo, este spot es parte de eso. Me encantaría que esto estuviera en las salas de espera, en los lugares públicos, en las defensorías. Digo, esa es la idea, viralizarlo lo más que se pueda. Sí, no lo conocen ni las mujeres ni los equipos de salud. Digo, claro, sí, te voy a decir justamente, ni los médicos en muchos casos, porque digo, a ver, hace poquito tuvimos que vivir un caso donde había un embarazo incluso avanzado donde un hospital entendió de que corría riesgo la vida de la madre
algo que no sé si terminó comprobándose lo contrario o no, pero bueno, finalmente se hizo la práctica a través de un sanatorio privado, si mal no recuerdo. Se inició en un sanatorio privado, se terminó en un hospital público. Bien. Y digo, se hizo todo mal en lo que tiene que ver. Todo mal. En eso tenés absolutamente la razón. Primero porque la mamá es una niña de 13 años, la mamá hace la denuncia un mes previo a la consulta en el hospital y la denuncia se recepcionó como si yo hubiera perdido el DNI, exactamente igual. O sea, no se le informó ni a esa mamá ni al adolescente de 13 años todos los derechos que le asistían y la atención a la que tenían derecho. O sea, no se le pidió, por ejemplo, ninguno de los análisis para enfermedades de transmisión sexual, no se pidió un test de embarazo, no se la derivó ni se le ofrecieron los servicios de contención emocional o psicológica, nada, nada. Se recepcionó la denuncia, nada más. La mamá sospecha que algo pasaba y hace la consulta en el hospital. Cuando hacen la consulta, constatan el embarazo. Que es cierto que estaba avanzado, era un embarazo de 22 semanas, pero había una decisión firme de esa mamá y de ese adolescente de que ese embarazo fuera interrumpido. ¿Y en esos casos es verdad que corre riesgo la vida de la madre? Obviamente que un aborto hecho en la semana 22 no es lo mismo que un aborto hecho en la semana 12. Cuanto más temprano, menos riesgo. Ahora, lo que el hospital indica es que la niña corría riesgo de vida por interrumpir el embarazo. Y lo que la evidencia médica muestra es que en esos casos es mucho más riesgoso continuar el embarazo, porque es una niña de 13 años con toda otra serie de riesgos de llevar un embarazo a término, que haber hecho la interrupción en ese momento, aún cuando el embarazo era avanzado. Con estadísticas bastante difusas, porque me parece que no están todos los estudios que debieran sobre estas situaciones, sobre todo en algunas zonas de nuestro país, donde todavía vivimos en cuasi sistemas feudales. Pero digo, se habla de 100 muertes de madres en abortos mal realizados, o sea, y principal muerte de maternidad. Sí. Esto ocurre básicamente en sectores medios, bajos y bajos. Porque digo, deben escasear las estadísticas de los sectores altos, donde con mucha más hipocresía y muchas posibilidades para incluso tener la posibilidad económica de practicarlo, no trasciende de ninguna manera. Con mucho menos riesgo. Ahora, esta estadística que vos acabas de dar es la del Ministerio de Salud de la Nación. O sea, no estamos hablando de cantidades de aborto, que yo diría que esa es la estadística más difusa y que por eso nos manejamos con estimaciones. Estas son muertes, y son muertes que así las declara el Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, yo diría seguro, este es el piso. Podríamos pensar que hay más, la verdad es que no lo sabemos, sería un buen dato para tener. Sin duda son muertes de mujeres pobres o mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad. Ocurren en su mayoría en provincias que tienen mayor pobreza estructural que otras. También es cierto que una provincia como la provincia de Buenos Aires, por la cantidad de población, tiene una cantidad de muertes maternas mayor, ¿no es cierto? Y los obstáculos que enfrentan las mujeres son muchísimos, muchísimos. Creo que el caso al que vos te referiste de Moreno es un obstáculo concreto. Era una mujer que tenía el derecho, una adolescente, de hacerlo bajo el marco de la ley, en una situación de absoluta seguridad, en condiciones sanitarias adecuadas. Y fíjate todas las barreras. De hecho, en algunas provincias no se está aplicando la ley, y hay algunas denuncias por Amnistía Internacional, creo, ¿no? Sí, sobre sí. el tema de que hay una suerte de violencia institucional. Absolutamente. Hacia la mujer, una violencia de género. Tuvimos casos en la provincia de Entre Ríos, una adolescente de 11 años, violada, que el director del hospital le dice a la mamá, en un embarazo de 9 semanas, o sea, un embarazo muy, muy temprano, le dice a la mamá que si interrumpen el embarazo la niña se puede morir. Y obviamente cuando a una mujer adulta le dicen que su hija de 11 años se puede morir, toma la decisión. ¿La ley prevé algún tipo de castigo, un quite de matrícula para seguir desempeñando su función? Hay medidas administrativas, digamos, tuvimos otros casos. ¿O alegremente alguien puede, hacer valer su criterio?
Alegremente no. Tiene que haber obviamente un proceso. Hay, por un lado, pero estaría medidas... bueno conocer que también han sido castigados quienes llevaron adelante actitudes de este tipo, ¿no? En la provincia de Santa Fe hay un caso emblemático, que es el de Ana María Acevedo. Es una mujer de 22 años que falleció por un cáncer de maxilar con un embarazo que no fue interrumpido. Bueno, por un lado, el Ministerio tomó la decisión... Que era necesario interrumpir el embarazo para que siguiera el tratamiento. Para que pudiera hacer el tratamiento, exactamente. El Ministerio de Salud remueve a las autoridades del hospital y del servicio y hay un proceso judicial por una causa penal. Me queda un minuto nada más y necesito preguntarle, por ahí te invitamos a futuro también para avanzar sobre este tema, sobre algunas drogas. Algunas de ellas han sido aprobadas en nuestro país, principalmente hay una de fuerte tratamiento parlamentario en la provincia de Santa Fe y otras que también están en estudios para avanzar sobre lo que es la salud reproductiva, ¿no? ¿Cómo estamos en este campo? Bueno, nosotros disponemos de una de esas drogas, que es el misoprostol, no para la indicación que queremos, que es el aborto temprano, sí para otras indicaciones, no en la presentación que necesitaríamos, porque está combinado con diclofenac y lo necesitaríamos solo. Sin embargo, en ese sentido creo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha sido clara, indica que esta es una droga que debe estar en los medicamentos esenciales, o sea, en lo que un país que funcione adecuadamente debe disponer, y para esta indicación que es el aborto temprano. Entonces esperamos que esto sea suficiente evidencia, digamos, en un país que tiene causales para las cuales los abortos pueden ser legales, para que esta droga sea aprobada. Gracias por estar aquí en el Sub y Baja y nos comprometemos a emitir periódicamente este video que, coincido, va a servir de mucho para seguir difundiendo los derechos que tienen las mujeres. Está para eso. Bien, Fernando Pearson junto a Sandra Capocci en otro lado del gigante estudio que tenemos aquí. Semana rarísima a nivel legislativo, porque en cuanto a lo nacional, la oposición se fue sin escuchar a Capitanich, el jefe de gabinete, y en cuanto a lo provincial, el oficialismo pidió un cuarto intermedio y no volvió más. Hicieron un vacío dentro del recinto que terminó con los senadores de la oposición sentados hasta que se cumpla el plazo legal para que se caiga la sesión. Bueno, rarísimo, por eso convocamos como siempre para este tema a nuestra especialista Sandra Capocci. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Muy bien, sí, esta semana me la pasé corriendo por los pasillos a legisladores porque se iban, se quedaban y desaparecían, ¿no? Para hacemos rápido de Capitanich porque ya es viejo y ya está muy hablado. No lo quisieron escuchar demasiado. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, está yendo habitualmente, y eso es algo muy bueno, que está yendo a dar una explicación de la gestión. Esto no ocurría. Ahora, va, habla y se va. Y el Frente Renovador, sobre todo, y la oposición dice, sí, bueno, pero queremos repreguntar, queremos cuestionar, queremos tratar de buscar respuestas a algunas dudas. Sin embargo... En algunos casos... Creo que se refería a que no se podía repreguntar. Claro, repreguntar. Y ahí entonces, bueno, vos le preguntás algo al jefe de gabinete y se despacha con lo que quiere. Pasó una hora, claro. Y vos no podés meter ahí tu opinión, digamos. Entonces, esa sería la mala onda que tiene la oposición hoy con Capitanich. Sí, yo creo que es el nuevo protagonismo que está teniendo el Frente Renovador. Veníamos... Esto es mi opinión, de una oposición un poco achanchada o quizás como no podía dar muchas respuestas, se encontraba un poco atados de manos y al no tener número... Acostumbrado no podía a ser minoría. A ser minoría. En cambio ahora, creo que el Frente Renovador quiere tener otro tipo de protagonismo y lo está mostrando de esta manera. Veremos la construcción de las cosas importantes hacia dónde avanzan, ¿no? Bien. Pero en el tema de las chicanas, que en la parte legislativa es muy común vivir entre distintos bloques, creo que ha ocurrido un juego de este tipo. A mí no están trabajando, que es lo que reclamamos permanentemente, ¿no? Están en la Cámara, ¿no? Hay que recordarle además a Capitanich que cuando va a dar explicaciones va al Parlamento, y en el Parlamento se parla, es decir, se habla. Es para y él debería dialogar. escuchar también y fumarse también las opiniones de la oposición. Si no, haces un acto en una plaza, decir lo que querés y chau. Eso es lo que habría que recordar, que está en el Parlamento. Claro, justamente todo lo que tiene que ver con el poder legislativo en el Ágora Argentina es
en la búsqueda de consensos, en los diálogos, es el lugar donde se debate, donde se construye teóricamente las leyes y las políticas activas. Entonces, creo que era el lugar donde, bueno, se dio un paso importante, pero hay una asignatura pendiente para mí, para Capitanich. Nos tomamos el Roca en Constitución, no para La Plata. ¿Por qué fracasó la ley de policía municipal? Bueno, ahí también tiene que haber diferentes lecturas. La primera tiene que ver con el reglamento dentro de lo que es la Cámara Alta de la provincia de Buenos Aires. Algunos la leen de una manera y otros de otra. Vamos por parte. Para variar. Para variar. La ley en general se aprobó, o sea, vino de diputados con modificaciones en diputados, luego de extensa semana se termina aprobando y pasa a Senado. En Senado se quieren hacer algún tipo de modificación. Para eso está el articulado, para eso está la votación en particular. En general se aprueba, exceptuando, bueno, el Frente UNEN que votó en contra. Que ya había adelantado. Ya había adelantado. Hubo una división ahí entre la gente del GEN y de la Unión Cívica Radical, pero en resumen votaron en contra en general. Los números no le terminaban dando, pensaba el Frente para la Victoria, y cuando tienen que pasar por el articulado dicen, bueno, se cae la sesión. Había 7 artículos que son los que tenían supuestamente divergencias. A mí me dijeron que incluso el ministro Granados le dijo a los legisladores, voten muchachos, que después le pido al gobernador que derogue esos 7 puntos. Claro, están tratando de buscarla y que salga de alguna manera, porque es una traba muy grande. Scioli está reconociendo el trabajo que hizo Mariotto, porque muchos también lo están criticando, ¿no? Sí. Algunos dicen que esto a Balestrini no le pasaba. A esto Balestrini no le pasaba, pero tampoco nunca se hizo una ley de tan importancia, ¿no? Sobre todo en el tema de seguridad. Es muy compleja, esto no es de un día para el otro. Vamos, si tenemos tiempo, a hablar algo del articulado, pero de la ida y vuelta. Explícame por qué se cae la sesión. Claro, como se termina yendo el Frente para la Victoria. Cuarto intermedio, que cuando los muchachos se levantan, claro, que se van un rato a deliberar afuera. Pero en la provincia a las 12 se termina la sesión y entonces... A las 0 horas caduca. Entonces, si usted quería, si no estuvo en la Cámara hasta esa hora, pero lo podía, si quería saber qué es lo que estaba pasando, lo podía ver por televisión, porque la página del Senado lo tiene, y estaban los asistentes, los secretarios, los senadores del Frente Renovador sentados, hablando, mirando los teléfonos, haciendo tiempo hasta las 12. Después de las 12 se corta la transmisión y se cae... Y todo lo que se votó se cae. Claro, o sea, para el Frente Renovador es una ley nula, tiene que empezar de cero. Para lo que tiene que ver el Frente para la Victoria, no, iría al articulado y sería la próxima sesión el miércoles. Así que, la verdad, hay mucho de qué hablar. Y se dice que Berni podría volver a bajar para poder tener los números correspondientes. Escúcheme, usted es muy completa y no solamente habla de lo legislativo. Se cruzó con Juan José Aranguren, con el ingeniero, que es el presidente de Shell, y ahí lo abordó en una entrevista, ¿no? Sí, en realidad ahí él está siempre dando charlas y habla mucho de lo que tendría que ser el éxito del empresario argentino, ¿no? Pero en particular habla de la sustentabilidad y la importancia de la seguridad jurídica para que haya reglas claras. Preguntamos de distintas cosas, sobre la crisis energética, bueno, tuvimos la posibilidad entonces de hablar... París. El Club de París. Ahí se explayó el hombre. Sí, y también habló sobre lo que había ocurrido y lo habían a él acusado de que había sido el desestabilizador cuando hubo una devaluación en enero. Sí, estaba tranquilo porque Fábrega dijo que no, que había sido una amiga del gobierno. Bueno, vemos la nota, a ver. No significa seguridad jurídica que los empresarios hagan lo que quieren, tampoco que los políticos hagan lo que quieran, que los funcionarios hagan lo que quieran. Significa que todos tengamos
reglas de juego. Significa que esas reglas de juego las podamos respetar. La Constitución tiene un ordenamiento jerárquico que está dado por el artículo 31, que dice que la Constitución y las leyes que de ella devengan son la ley de la nación. Y por lo tanto no puede haber un decreto o una resolución que modifique lo que dijo la Constitución. Y hoy estamos acostumbrados a que eso ocurra. Creo que una gran enseñanza que podemos tener y un gran inicio para poder ir obteniendo el éxito poco a poco es de respetar un poco más lo que dicen la Constitución y las leyes. Tanto en energía como en la actividad agrícola hemos desaprovechado una época, hemos desaprovechado una década en la cual los precios han crecido de lo que nosotros producimos, donde las tasas de interés en el mundo estuvieron bajas, donde teníamos competitividad y por distintos motivos no lo aprovechamos. Entonces, creo que hoy lo que tenemos que pensar es, bueno, muy bien, para los próximos 10 años, ¿qué necesitamos para no estar lamentándonos dentro de 10 años de haber desaprovechado una década más? Y creo que es fundamental que todo aquel que piensa que las cosas se pueden hacer distinto, ni mejor ni peor, se involucre en el poder lograr que del desarrollo de la discusión del conjunto podamos mejorar la situación. Y luego poder entender, hablando y no teniéndole miedo a expresar las opiniones, aquello que es mejor para la sociedad. Generar debates, pero también quiero aclarar esto. No es que los empresarios tenemos que quedarnos esperando a que eso ocurra. Si hoy no tenemos un marco predecible, somos responsables de no tenerlo. Si en el año 2005, 2004, cuando ya veíamos que habían cosas que no se estaban haciendo bien, había que hacerlas distintas, tendríamos que haberlo dicho. Insisto, agachar la cabeza o bajarla porque hoy me está conviniendo o porque hoy tengo un buen retorno, un buen rédito, no es una actitud conducente para forjar el desarrollo del país. O sea que no es un problema de ellos o nosotros. Los empresarios somos responsables también de estar en las condiciones que estamos hoy. ¿Qué piensan los empresarios sobre este acuerdo del Club de París? Yo puedo decir lo que pienso yo, no los empresarios, no los represento. Hablo, y ayer le dije a un periodista que me preguntó lo mismo. Primero, tanto la resolución de la deuda con el Club de París. Tenemos que pagar lo que debemos. No sé exactamente los términos, no sé si para evitar la auditoría del fondo tuvimos que pagar muchos punitorios o para tener una baja tasa tuvimos que pagar más punitorios de lo que realmente correspondía, porque eso no lo conozco. Pero tanto esa noticia de que nos hacemos responsables de las deudas que tuvimos como nación, y la noticia del presidente del Banco Central que dijo que esta semana que la devaluación del mes de enero fue producida por el gobierno y no por una actitud desestabilizante, y acá hablo yo porque me acusaron a mí, es importante para restablecer algo que empieza con C, que se llama confianza. Si no se restablece la confianza, no viene el capital, que también empieza con C. Por lo tanto, creo que esas dos noticias o esas dos novedades son relevantes y por lo tanto tenemos que estar al menos diciendo, bueno, algo que se podría haber esperado a algunos que ocurriera después de diciembre del 2015, está ocurriendo hoy. Enhorabuena. Bueno, periodista parlamentaria y económica ahora, Sandra. Bueno, ¿te quedó algo pendiente, no, de lo parlamentario? Sí, en realidad tiene que ver con un hecho de inseguridad, pero le pasó a un concejal de La Plata, a Fabián Lugli, que es el marido de Susana Gordillo, que es la secretaria de gobierno. Estaba llegando a la casa, en Los Hornos, una moto con 2 personas, quisieron robarle y le terminaron tirando un tiro en el brazo. Muchos especuló que podría ser un tema político, los dos dijeron que no, que bueno, una típica acción de inseguridad de la región. Gracias, Poloni, como siempre. Última tanda. Obra social del personal del papel, cartón y químicos. 64 años acompañando la salud de nuestros afiliados. Excelentes beneficios, amplia cartilla médica, toda la cobertura que necesitas en Capital Federal, Gran Buenos Aires y el interior del país. Con más de 30.000 afiliados. Obra social del personal del papel, cartón y químicos. Sabemos dar salud. ISB, Instituto Superior de Enseñanza de los Viajantes Vendedores. Capacitación y formación para profesionalizar y dignificar el trabajo. www.isb.edu.ar.
En 10 años de gestión, recuperamos nuestra obra social, refaccionamos a nuevo en nuestro hotel de Mar del Plata, inauguramos nuestro propio camping social y abrimos nuevas sedes en distintas partes del país. Somos el Sindicato de Trabajadores Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina, un gremio que trabaja para su gente. La Gota, un programa de radio que nada contra la corriente. Conducción, Edgardo Chini y equipo. La Gota, militantes de las subjetividades en el reino de las hipocresías. AM 570, Radio Argentina. Muy bien, últimos minutos del programa de hoy. Lo veo sonriente. No. Hay dos ascensos. No puedo contar muchas de las intimidades del dos programa. Ascensos ya casi predeterminados de mi provincia de Buenos Aires. Sí, porque uno después vuelve Independiente y vuelve Temperley, que a usted le gustaba. Sí, Temperley. Y Calamar también tuvo un afecto. El pincha del marrón, un solo corazón, cantaban históricamente las Usted me hinchadas. cantó la de los tirapiedras. No, bueno, pero Vicente López y Loma de Zamora igual. Está bien. O sea que sí, es de la Sigue siendo provincia. provincia de Por Buenos eso Aires. le Tiene digo. Y a bueno, Independiente le vamos a dar la bienvenida, ¿no? Como corresponde, para que vengan a... Voy a ir a ver qué tal es el festejo en la Avenida Mitre. Voy a ir a ver el festejo. Dice que están desbordando. Está bien, corresponde. A mí me hizo un poco de ruido lo de los cordobeses. La verdad que al final me acordaba de usted durante el fin de semana. Pero bueno, no importa. Hubo uno que pegó un patadón que después tiene que haber por lo menos pedido disculpas en el vestuario. No hay que ver fantasmas. Miren, nos están No, diciendo está que bien. vayamos. No vamos, pero Rosarino de la selección, no lloren. O sea, porque viene un mundial, así que no lloren. Sabela sacó a Alguien tenía que Vanega. quedar afuera. Algunos tenían que ir. Vaya para allá. Pero nos vemos. Chao.